Muy bien, estimados estudiantes, este es el tercer taller que tiene que ver con el proyecto de evaluación del autoconcepto y la permanencia estudiantil, la evaluación del autoconcepto y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de primer semestre para contaduría pública y para tecnología en análisis de costos y presupuestos. Entonces la idea es que podamos hablar en este taller sobre la relación docente-estudiante, estudiante-docente. Eso que se produce en el aula, ese contacto con el contenido académico en el cual el profesor es mediador en ese acto académico y el estudiante es un partícipe que está también atento como intérprete de ese conocimiento teórico y convertirlo en algo útil dentro de su proceso formativo. Partamos de quién es el docente, quién es el profesor que nos está hablando. Ante todo, ese profesor o profesora, hombre o mujer, que está allí al frente de nosotros, tiene un conocimiento media, un saber específico, tiene una formación específica, pero ante todo es un ser humano. Es un ser humano que tiene situaciones como todos los seres humanos, que se montó en el circular Calazán Boston y llegó un poco cogido del tiempo, o que viene en su carro o en su moto de otra universidad en la que estaba en una reunión y de pronto hay días en los que llega uno un poco ofuscado por alguna situación, un pico y placa, etcétera, etcétera. Tenemos familia, tenemos hogares donde se producen situaciones que por lo general son felices, pero hay ocasiones en las cuales también llegamos afectados por una noticia del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirles es que somos seres humanos ante todo, y esos son los que están allí. Son personas que no son ni semidioses, ni son tampoco personas que están por encima del bien y el mal. Somos seres humanos como ustedes y estamos expuestos a las mismas situaciones ambientales, familiares y sociales que podrían estar enfrentados ustedes. Teniendo en cuenta eso, entonces es importante hablar de algunos pequeños detalles. Saludo y despedida, siempre la formalidad en el aula. Esto es algo que genera un ambiente caluroso para iniciar una clase, para compartir alrededor del conocimiento, para mejorar la empatía, porque ante todo el proceso educativo, más allá de ser una formación profesional estricta, es un proceso empático, y en esa medida el saludo y la despedida dan mucha buena energía, dan mucha calidez al proceso, ¿cierto? Entonces, algo de lo que les quiero hablar es, no es que todos tengan que darle la mano al docente. La mano transmite muy buena energía, pero que 2 o 3 personas del grupo, tanto en el saludo como en la despedida, le den la mano al docente, genera tranquilidad, genera amabilidad, es un gesto valioso. Los demás lo pueden hacer de manera normal, como lo hace uno, una palabra, con un saludo más que de mano, un saludo con un decir, ¿cierto? El comportamiento en el aula de clase, el uso del celular o el consumo de alimentos. Está bien que estamos en la universidad y para algunos se siente aquí ya la autonomía, pero por favor, en la universidad, en cualquier tipo de reunión, no es adecuado responder un celular, ¿cierto? Si lo tenemos que responder, si es algo urgente y necesario por X o Y motivo, por favor, salir con el celular en la mano de una manera calmada, sosegada, y responderlo fuera del aula de la clase, pero no salir diciendo en medio de una clase aló, 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 tratando de agacharse. Eso no es adecuado. Eso indispone tanto a sus compañeros de clase como al mismo docente. Puede generar malestar porque es una forma egocentrista de atender algo que es privado en el marco de una actividad que es pública, que es social. El consumo de alimentos en las aulas de clase, pues no es que esté prohibido, ¿cierto? También tenemos personas que por un dictamen médico necesitan estar consumiendo una bebida o un alimento,
pero pues hacerlo de la manera prudente y adecuada. Esto lo menciono, en estos días teníamos una charla y precisamente pues una persona lo hacía, consumía unas galletas, hacía ruido con su taleguita y precisamente no era el docente el que mencionaba el caso, sino un estudiante que le fastidia mucho el sonido de este aluminio y no podía escuchar en ese momento lo que se estaba hablando. Entonces, parece mentira, pero pequeños detalles indisponen el espacio de clase, el recinto de clase que es el aula. Entonces entiendan que estos dos aspectos hay que manejarlos de manera controlada, ¿cierto? Si yo necesito alimentarme, pues trataré de hacerme lo más distante sin afectar a los demás, que mis alimentos los lleve preparados para poderlos consumir si es que tengo el dictamen médico. Si no, tengo todo el tiempo del mundo fuera de clase para consumir alimentos, o sea, no tengo por qué llevármelos para el aula de clase, pero pues si es necesario que no tenga que ser un distractor para el docente ni para los compañeros. Y el celular lo mismo, o sea, no es necesario estar sacando el celular a toda hora, porque hay otro detalle con el celular. El docente está expuesto ante un grupo de 20, 30, 40 estudiantes. El profesor está concentrado en un ejercicio en el tablero, o escribiendo, o hablando y describiendo alguna actividad. Alguien le da por sacar el celular y mostrárselo a otra persona creyendo que es muy jocoso, un meme que le acabó de llegar, pero el docente o la docente voltean a mirar qué va a sentir la persona que está allí, que se están burlando de ella, o que le sacaron una foto, o que están riéndose de manera irrespetuosa de su clase o de algo que miraron allí. Entonces esto no conviene, no mejoran las relaciones que deberían ser muy agradables y empáticas. Entonces tratar de entender que ese comportamiento en el aula modula los comportamientos tanto de sus compañeros como de sus mismos docentes. Planear las preguntas, ¿cierto? Hay que entender en qué momento logramos la atención del docente para una pregunta que es general, para una pregunta que es grupal, para una pregunta que requiere atención general, ¿cierto? Hay otras cosas que se deben preguntar y por supuesto hay que hacerlo, pero algunas tienen un enfoque más personal. Entonces es importante identificar qué se pregunta de manera grupal y que sea una pregunta orientada a la temática específica, que sea una pregunta enfocada y que sea una pregunta respetuosa ante todo, ¿cierto? En ocasiones algunas personas se sienten pues como en libertad de hablar sobre la evaluación o de proponer cosas grupales de manera general que no son bienvenidas por el docente. O sea, hagamos el parcial en parejas. Hombre, no estamos en este momento en una deliberación de si se hacen parejas o no. O sea, no es momento de proponer eso. O sea, la evaluación es individual, etcétera, etcétera. O sea, hay momentos de hacer ciertos comentarios y ciertas preguntas o ciertas intervenciones, pero sobre todo entonces cuando vamos a hacer alguna intervención, sobre todo una pregunta, pues sepamos enfocarla. Aprovechar los espacios de asesoría es importante. Nosotros los docentes del departamento estamos en la oficina L405 esperando atenderlos, ¿cierto?, en diferentes temáticas. La planta docente de ustedes se compone de unos profesores que permanecemos en la institución, que nos denominamos profesores de tiempo completo, bien sea ocasionales o de carrera, y estamos aquí en unas oficinas y podemos atender muchas de sus dudas. Hay otros profesores que son los profesores que son contratados por horas cátedra. Ellos no tienen una oficina en la institución, muchos trabajan en otros lugares, en la alcaldía, en la gobernación, trabajan en empresas diferentes y ellos vienen en unos espacios muy específicos. Ellos también tienen un aula en el cuarto piso. Nosotros estamos en la L405, ellos están en la N402 y allí pueden también encontrar o considerar con ellos un espacio de asesoría. Revisiones y reclamaciones sobre la evaluación. Nos interesa conocer sus
reclamaciones, nos interesa atender sus reclamos, pero hay que saberlos canalizar sobre el conocimiento, sobre la temática. No se trata de que, profe, súbame 2 punticos, profe, ayúdeme, colabóreme. Se trata siempre de solicitar reclamaciones y revisiones sobre algo justo, sobre algo que realmente amerite la evaluación objetiva y real sobre un tema de pronto de mala calificación o un tema donde nos pudimos haber equivocado en la asignación de puntos, pero que sea con base en argumentos, que sea con base en una buena formulación de la reclamación, ¿cierto? Oral o escrita, pero que sea respetuosa y que sea canalizada de una manera justa, que tenga argumentos. Ante todo, recuerden, pues, somos personas, somos hombres y mujeres que estamos dispuestos a colaborar con su proceso formativo, a trabajar por ustedes y por su aprendizaje, a trabajar por el conocimiento. No solamente atendemos clases, algunos atienden pues su jornada laboral en otras actividades, otros estamos en actividades de investigación y de extensión en la institución. Estamos siempre dispuestos a servir, a colaborarles, pero siempre con una comunicación precisa, una comunicación clara, respetuosa y ante todo comprensión de situaciones, ¿cierto? No somos ángeles, somos personas, somos humanos, tenemos situaciones que nos afectan y nos aquejan, tenemos particularidades en nuestra personalidad, pero siempre la comunicación nos ayudará a mejorar la comprensión. Muchas gracias. Esto es el taller reflexivo que tiene que ver con el manejo de las relaciones entre estudiantes y docentes, entre docentes y estudiantes. Siempre esperen de nosotros un trato respetuoso, un trato académico, un trato objetivo. Para eso nos contratan y eso es nuestra razón de ser. Muchas gracias, muy amables, y de nuevo bienvenidas y bienvenidos al ITM y a los programas del Departamento de Finanzas.